Crimen, criminalidad, delito, delincuencia, delincuente. Son palabras que escuchamos a diario, son palabras que escuchamos habitualmente, que escuchamos en la radio, en el trabajo, en la escuela, en canales de televisión. Pero ¿qué significa cada una de estas palabras? ¿A qué refiere realmente su significado? Pues el día de hoy, en este video les vamos a explicar a qué refiere realmente cada una de estas palabras, sus términos. Comencemos con el crimen. Es un delito grave o un acto que es penalizado por la sociedad, como los crímenes contra la humanidad y otros aquellos que involucran asesinatos u homicidios. Es una acción considerada como especialmente grave. Pero la criminalidad, ¿qué es? Pues es un conjunto de acciones consideradas ilegales y que son perseguidas por la policía y castigadas por la justicia. Y dentro del marco de la delincuencia se encuentra el crimen, que como ya les mencioné hace un momento, es una acción considerada especialmente grave. Pero ¿cuál es la diferencia entre delito y crimen? Pues aquí básicamente, y la principal diferencia es que el delito es genérico y por crimen se entiende un delito más grave o en ciertos países un delito ofensivo en contra de las personas. Y la delincuencia, pues la delincuencia es básicamente y en pocas palabras el hecho de cometer un delito. ¿Y el delincuente qué es? ¿Qué significa? Son personas que cometen delitos, es decir, que realizan acciones contrarias a lo que establece la ley y el derecho, que por ellas son penados por el sistema de justicia de cada país. Me enorgullece que en este video tenemos la presencia de Karen Lisbeth, Uriel Barrios y de su servidor César Torrijos, los cuales les vamos a explicar un poco acerca de lo que es el enfoque biológico, el enfoque social. También vamos a platicar un poco sobre si el criminal nace o se hace, cosa que nos ha estado tomando relevancia en estos últimos años y que algunos de nuestros precursores de la criminología se dieron la tarea de responder. También hablaremos acerca de los factores para delinquir, los factores que hacen a un delincuente y los factores de la delincuencia, delincuente y del delito. Dicho esto, pasemos a la información tan relevante que tenemos para ustedes, que nos ayudará mucho para conocer nuestra sociedad y los enfoques que algunos autores y precursores de la criminología a lo largo de los años pudieron identificar para tener esta información tan valiosa el día de hoy en este video. A continuación les vamos a explicar lo que es el enfoque social y el enfoque biológico. Entonces comenzamos con el enfoque social y su importancia en la criminalidad. La importancia de estudiar Sí. el enfoque social en la criminología es porque desempeña un papel fundamental en el mundo actual, ya que pues esta estudia todos los componentes de la sociedad, como la familia, la religión, la economía y eh, pues la sociedad que comprende y controle para que reduzca esta la delincuencia, descubriendo y analizando sus causas del por qué pues están cometiendo dichos actos o actitudes que están teniendo acerca de. Los criminólogos también colaboran con los organismos encargados de recopilar y cumplir con la ley para elaborar perfiles de delincuentes y recopilar estadísticas de los índices de la delincuencia. Ok, pues a grandes rasgos y como lo dice la definición de la importancia en el enfoque social de la criminología, nos refiere básicamente y en general que este enfoque se va a situar en nuestro enfoque social, como su nombre lo indica. Básicamente nos está hablando que gracias a los amigos, a la familia, a la gente que tenemos cerca, en la religión, respecto a nuestro nivel económico, o sea, es que, este,
podemos llegar a tener algunas conductas que no son normales. Nos vamos a pasar ahora a lo que es el enfoque biológico. La importancia del estudio del enfoque biológico. Las teorías biológicas dentro del campo de la criminología intentan explicar comportamientos contrarios a las expectativas de la sociedad a través del examen de las características individuales. Estas teorías se clasifican dentro de un paradigma. Todo esto es para determinar y buscar causas, características, estudiar básicamente al delincuente para determinar el enfoque que lleva y que determina a qué la persona por qué cometió este dicho acto, cometió el delicto, determinar la manera en lo que lo hace, ver el enfoque natural de la persona para poder interpretar cómo es que lleva a cometer dichos actos. Así es, pues este factor biológico, como su nombre lo indica, pues viene de la vida, viene de, pues de la naturaleza, ¿no? Entonces, para esto vamos a pasar a los autores, a los precursores, y pues aquí nos está hablando, pues, de un autor que se puede determinar como el padre de la criminología, como lo es César Lombroso. Es un criminólogo, o bueno, fue un criminólogo y médico italiano del siglo XIX. Lombroso popularizó la noción del criminal nato, estableciendo que las causas de criminalidad están relacionadas con la forma y las causas físicas y biológicas del autor de los hechos. Creía que el determinismo biológico basado a que todos los delincuentes comparten particularidades fisionómicas, atributos o deformidades, llegó a la conclusión de que sus estudios, que la mayoría de las personas que recurren a la violencia criminal lo hacen simplemente por regresiones evolutivas. ¿A qué refiere todo esto? Pues básicamente para Lombroso, él se adapta más con sus investigaciones a lo que es al enfoque biológico. Él cree que los delincuentes, pues básicamente, son delincuentes por su forma física. Como por ejemplo, los delincuentes de los delitos más graves, según Lombroso, tienen en común unas peculiaridades genéticas, como lo son grandes mandíbulas, proyección de la mandíbula hacia adelante, pendiente baja frente, altos pómulos, nariz respingona o aplanadas, mango en forma de las orejas, grandes barbillas, muy destacado en la apariencia. También él dice que la nariz en forma de pico de halcón o los labios carnosos, duras miradas furtivas, como también puede ser la barba rala o calvicie, insensibilidad al dolor, una persona que pueda llegar a tener tatuajes, y largos brazos. O sea, básicamente Lombroso con sus estudios llega a descubrir que la mayoría de los delincuentes pues tenían todos estos rasgos físicos. Entonces, pues él se apega más a lo que es el enfoque biológico y pues aquí tenemos algunas genéticas de los delincuentes según César Lombroso. Yo les voy a platicar de Anne Streisand. Anne Streisand nos platica que encuentra en un 6.2% de la población en adolescentes y adultos que muestran niveles significativos de conducta maladaptativa o que nacieron con bajas condiciones de síndrome fetal alcohólico. Esto quiere decir que al momento de su madre estar embarazada, llegó a ingerir estas bebidas o llegar a tener esas actitudes para que su hijo le perjudicara a un largo plazo en su adolescencia. También nos comenta que esta conducta evidenciada incluye impulsividad y falta de consideración con las demás personas, como mentir, engañar, robar o adicción a las drogas o al alcohol. Em,
También las causas más comunes para convertirse en un delincuente por lo general es la pobreza extrema o la falta que les hace como convivir con su familia o tener el aprecio de ellos. La ausencia también de la figura paterna o materna, también la experiencia de no ser querido o querida o también lesiones en la cabeza cerebral. Esto quiere decir que pues a raíz de que van viendo actitudes que a su parecer no son muy agradables, van tomando ciertas actitudes que los van a llevar a cometer ciertos delitos como lo de robar o llegar a cometer homicidios. Pues en efecto, aquí también pues hay muchos rasgos biológicos, como lo puede ser con una mamá que beba alcohol, la ausencia de padres, de madres, etcétera, pues todo esto también influye a que una persona pueda llegar a cometer algunos actos o hechos ilícitos que vayan pues básicamente en contra de la ley. Rafael Garófalo tenía un concepto sobre el delincuente. El delincuente es un anormal psíquico. Es causado por una anomalía moral congénita. Tiene poca influencia sobre el delincuente. Aquí volvemos a retomar un poco sobre el enfoque biológico, ya que Rafael Garófalo así lo conceptualizaba, que tenía quizás problemas internamente la persona, alguna anormalidad que lo llevaba a cometer dichos actos. También Garófalo tenía una tipología sobre los delincuentes. Al igual que Lombroso y Ferri, estableció una clasificación para los delincuentes. Sin embargo, esta se basaba también en parámetros subjetivos, imprecisos y difíciles de diferenciar, ya que en esos tiempos era muy poca la información que se tenía quizás sobre esto. Era algo muy nuevo todavía, un descubrimiento. Por eso mismo sus pensamientos, sus teorías eran un poco imprecisas, ya que solo se basaban en sus pensamientos de aquellas personas en aquellos tiempos. Así distingue cuatro tipos del delincuente. El asesino, criminal nato que no tiene sentimientos de altruismo y de provida, por lo que puede cometer delitos cuando se le presente la oportunidad. El delincuente violento, le falta sentimiento de piedad, por lo que comete delitos violentos. El ladrón, el que atenta contra la provida. Este sentimiento no tiene raíces profundas en estos individuos, le falta el sentimiento altruista y está influenciado por el medio ambiente. El delincuente lascivo no encaja en las anteriores, podría ser delincuente sensual. Todo este tipo de delincuentes que Rafael Garófalo clasificó, podemos determinar y podemos ver que a cierto punto tienen algún factor en particular que los relaciona a todos entre sí, aunque lo haya tipificado. Estos delincuentes tenían alguna alteración, según Rafael Garófalo, alguna anomalía, alguna normalidad que los llevaba a cometer dichos actos. Eran diferentes al resto, por así decirlo. Así lo tenía tipificado Rafael Garófalo. Todos estos criminales, para Rafael Garófalo principalmente, los basaba en que tenían alguna normalidad dentro de su mente, por así decirlo. Bueno, y pues una vez que ya conocemos un poquito de algunos de los autores que hablan acerca pues del enfoque biológico, pues llega Rafael López Pérez y él es un psicólogo español. Explora las complejidades de la violencia, así como de la criminalidad, y reflexiona sobre el trato de los victimarios. La influencia del ambiente en el criminal ocurre mediante sus grupos de pares, como lo puede ser en la familia o con los amigos. Y si en su grupo delinquen, portan armas, consumen drogas, sería una fuerte predicción de delincuencia como una posible causa. Pues básicamente aquí nos salimos completamente de lo que es el enfoque biológico para entrar al social. Aquí nos está diciendo Rafael López Pérez que una persona que llega a cometer delitos
o crímenes, pues básicamente es por la influencia de familia o de amigos. Básicamente, pues, como dijeran por ahí, ¿no? El que se junta con lobos, pues aullar se enseña. Básicamente, pues es algo, este, pues importante dentro de estas áreas. Pues hasta aquí ha llegado esta información acerca de los autores y acerca de el enfoque social y el enfoque biológico. Ahora sí, podemos determinar aquí entre nosotros y una pequeña plática, que nos va a decir si el criminal nace o se hace. Entonces, platíquenme un poquito ustedes. ¿Ustedes qué opinan? Yo estoy en ambas partes sobre que el delincuente nace y se hace. Hay muchos más factores que pueden hacer que un delincuente se haga, pero estoy de acuerdo en ambas, ya que puede nacer simplemente por un factor genético, biológicamente. Y ya es un tema mucho más extenso el hablar sobre si el delincuente se hace, porque hay muchísimos factores que influyen en la vida de las personas que pueden llegar a que cometan un delito, un crimen. Hay muchos factores que pues ya estaremos hablando un poco de ellos. Karen, ¿qué opinas acerca de que si un delincuente nace o se hace? Yo opino que se hace porque a raíz de que va creciendo la persona, pues va viendo actitudes que, pues para él de cierta forma son pues buenas y pues va tomándolas para como despejarse de su zona de confort o salir para, no sé, para tener dinero, como no, como las personas así no tienen el carisma de la familia, buscan como que la forma de salir de eso y pues salir de esa forma de sus problemas. Es correcto, pues justamente como ya lo comentaron Karen y Uriel, pues ambos factores para mí son lógicos y ambos factores para mí pues son bastante relevantes. ¿Por qué? Pues como ya lo mencionábamos con César Lombroso, que como les comento es el padre de la criminología, pues él nos dice y él impone que los criminales nacen siendo criminales, que por cualquier otra, que por alguna anomalía congénita, que por alguna enfermedad psíquica, por tener mentón largo, etcétera, o sea, ya estamos hablando un poquito de genética, pues él dice que se pueden llegar, que los delincuentes nacen. Y pues hay algo de cierto en eso, pues ya que puede ser hereditario, puede ir de generación tras generación el ser delincuente. Pero pues sin embargo, en la actualidad y en la sociedad en la que vivimos, al menos aquí en México, creo yo y mi punto de vista es que hay más delincuentes que se hacen a más delincuentes que nazcan siendo delincuentes. ¿Por qué? Defiendo yo este punto porque hay más factores que los llegan a hacer que esta persona pueda llegar a ser un delincuente. Por ejemplo, su estándar económico, ¿no? Muchas veces, quizá por llegar a pertenecer a un grupo o a alguna sociedad, pues podemos llegar a hacerlo. Simplemente porque, pues, queremos entrar a un círculo porque nos llame la atención. ¿No? También porque influyen mucho en nuestras decisiones y en toda nuestra vida ha sido así, que influyen decisiones de nuestros amigos, influyen decisiones de nuestros familiares. Entonces, pues hay más factores que una persona se haga a que nazca, en mi punto de vista, en la actualidad. ¿Ustedes cuáles creen que sean los factores para que una persona delinqa? Pues existen muchos factores, ya que dependiendo la vida personal de cada uno, van viviendo experiencias, vas haciendo tú mismo cosas, cuestiones que a la larga quizás en su momento
quizás no, pero a la larga todas esas cuestiones y situaciones que vivas te pueden llevar a cometer todo esto, como por ejemplo, no sé, quizás alguna pérdida familiar, alguna ruptura amorosa. Todo va a depender de cómo tome la persona las cosas. También por, ya como lo comentabas hace un momento, por querer pertenecer a un grupo social, por falta de economía, por quizá por moda también puede ser un factor. Pues sí, en efecto, básicamente, pues los riesgos de la criminalidad y que ayudan a que una persona pueda llegar a cometer actos ilícitos, pues puede ser también influye mucho el bajo nivel educacional, ¿no? El que muchas veces pues no tuvieron la oportunidad de poder estudiar y al final del día pues ellos de una u otra forma pues necesitan solventar gastos en casa y que no tienen trabajo por el nivel académico, pues es una salida fácil, pues podría llegar a ser cometer algún delito. También puede ser pues el desarrollo de la clase media, ¿no? Que pues muchas veces creo que todos lo hemos dicho, ¿no? Que nos creemos de clase media o nos creemos de clase alta y siempre ha sido así, ¿no? Que las personas pobres se creen de clase media, las personas de clase media se creen de clase alta y las personas de clase alta se creen personas de primer mundo. Entonces, pues todo esto llega a influir a que una persona pueda llegar a cometer dichos actos ilícitos. ¿Tú qué opinas, Karen? Yo opino que también influyen mucho las amistades, porque Ujú. pues esas pueden como que arrastrarlas a tomar pues ciertas decisiones y pues meter como que ideas de que pues vamos a hablar para tener dinero o cositas así y se olvidan de pues trabajar o ganarse así el dinero por su propia mano o de cierta manera también viendo a sus familiares o conocidos haciendo eso. En efecto, pues todo esto es un factor, pues nos lleva a una misma teoría, ¿no? Y creo que llegamos a una misma conclusión en la que coincidimos que hay más delincuentes que se hacen que se nacen en la actualidad. Para concluir este tema y este video que nos ha brindado mucha información relevante e importante y que en algún momento nos puede llegar a servir pues en nuestra licenciatura, este, díganme algo con lo que ustedes quieran concluir este video que les deja de enseñanza el grabarlo y el por qué creen que es importante que este video pueda llegar a más personas. Bueno, yo creo que es importante que las demás personas conozcan acerca de este tema para que pues se retroalimenten, pues sabiendo que también se nacen los delincuentes y se hacen a raíz de pues su vida. Y pues a mí se me hace muy interesante este tema porque pues yo no sabía que pues se podía nacer siendo así delincuente o algunos otros aspectos importantes que acabamos de dar a conocer. Perfecto, muchísimas gracias. Adelante, Uriel. Bueno, yo me quedo con la importancia que tiene todos los contextos en los que nos podemos relacionar y con los que podemos interactuar en su momento y no dejar a la ligera las cosas que pasan, sino que darle su importancia, porque en su momento quizás no se sienta o así, pero a la larga puede ser un factor que determine alguna actitud que lleguemos a tomar y la importancia sobre la delincuencia y todo ese tipo de cosas. Creo que es un tema muy importante que podríamos influenciar entre nuestra comunidad escolar, la importancia de este video, creo, para que así se crea conciencia y poder ser parte de y poner nuestro granito de arena para tomar la importancia de estos temas que creo que hoy en día son algo muy importante.
que deben de impartirse. Pues sí, como ya lo comentábamos los tres, pues es muy importante todos estos conceptos, es muy importante que tengamos en cuenta que, que no estamos viviendo en una sociedad fácil, que hay muchas influencias y que tenemos que ser lo más, maduros posible para saber con quién nos estamos juntando, con quién es la persona que nos está rodeando y quién es quien que nos está influenciando a hacer cosas que de cierta forma sabemos que está mal en el delito o que nos puede llegar a hacer cometer un delito y que sabemos que está mal, ¿no? Entonces, em, pues esto es todo por el video. Esperemos que les haya gustado. Esperemos que estén conscientes de todos estos puntos importantes, pues ya que no es un tema fácil de abordar, tiene muchos conectores, tiene muchas formas de abordarse. Y pues nosotros nos despedimos. Espero que tengan un lindo día y nos estamos viendo muy pronto. Hasta luego. Hasta luego.